Bienvenidos al Rincón de Python nuevamente. Continuamos con nuestro proyecto de Financial Tracker, que a veces me cuesta decir Financial Tracker, quiero decir Finance o algo por el estilo. Bueno, bien, lo último que habíamos hecho era básicamente hardcodear las transacciones, de comentar esto para mostrar básicamente cómo se veía, pero ahora lo vamos a descomentar y vamos a analizar un pequeño tema que tenemos con esto. A ver, tenemos todo muy junto, ¿sí? Todavía no vimos los principios SOLID, en algún momento lo vamos a ver, pero para que se vayan haciendo una idea, hay una serie de principios en lo que es programación orientada a objetos que son plenamente necesarios para hacer buenas prácticas. Y uno de los principios de SOLID es el de Single Responsibility, que es justamente la S de SOLID. Cada una de las letras o siglas representa un principio y dice que no deberíamos tener en un solo lugar múltiples responsabilidades, ¿sí? Y eso va muy acorde a lo que estamos haciendo ahora. De hecho, rompe completamente el principio este, ¿no? Porque ahora tenemos, bueno, la lista de transacciones, que está perfecto. Tenemos la impresión de Financial Tracker, pero después tenemos este while true y de repente empezamos a pedir datos que bueno, sería como una responsabilidad, pero después de hacer eso hacemos una conversión a datetime, después agregamos información a la transacción y después preguntamos si se continúa, mostramos el balance. Se dan cuenta que estamos haciendo muchas cosas en un solo lugar y esto empieza a ser inestable, ¿sí? Principalmente escala mal. Cuando tengamos que agregar un montón de funcionalidades nuevas, como lo vamos a terminar haciendo, esto puede ser un gran problema y ese problema lo tenemos que atacar ahora, ¿sí? ¿Cómo lo atacamos? Bueno, en principio empezamos a utilizar todo lo que es clases, ¿sí? Clases y abstracción, porque en principio hay mucha información acá que no queremos tener que programar nosotros, o mejor dicho, sí, pero no en el mismo lugar, ¿sí? Tenemos que poder ofrecer una suerte de objeto que se encargue de pedirnos y de devolvernos información procesada de otra manera. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir acá y vamos a crear un nuevo archivo en Python que sea, vamos a ponerle, sí, el nombre del proyecto, Financial Tracker. Y acá vamos a crear una clase, ¿sí? Que se llame Financial Tracker. Recuerden siempre Pascal Case en lo que son las clases. Bien, ¿qué es lo que va a contener esto? Varios aspectos de nuestro querido, básicamente nuestro script, ¿no? Nuestro querido archivo. Entonces, en principio va a obtener la lista de transacciones. Y esto lo vamos a hacer a través del constructor, ¿sí? Así que vamos a hacer el init, ¿sí? Y acá vamos a hacer self.transactions. Y no lo vamos a pasar por parámetro porque nosotros queremos que este valor venga como variable como atributo de instancia. ¿Se acuerdan eso? Si no saben lo que es un atributo de instancia o un atributo eh, estático y demás, tienen que ir a ver un par de clases atrás. Bien, entonces, ya tenemos las transactions, ¿sí? Lo voy a ir eliminando. Sí, lo voy a eliminar todo, después vamos a generar otro. Perfecto, el título lo dejamos, el título está bien. Lo dejamos como una forma de que la UI podría comportarse. Pero la parte del transaction title, ¿sí? Vamos a pasarle nosotros acá vamos a escribir algo como, sí, podríamos hacerlo a través de, sí, estoy pensando, ¿eh? Porque podríamos hacer un setter de transaction title. Acá hay muchas decisiones, ¿sí? Que se pueden tomar y si ustedes quieren parar el video, probar a hacerlo ustedes y después seguir el video, probablemente lleguen a una solución distinta o parecida a la mía, pero hay muchas soluciones, ¿sí? Podríamos crear una serie de funciones, de métodos para cada uno de estos valores, ¿sí? Cosa de que si nosotros tenemos que cambiar la forma en que se comporta pedir un título de transacción, esté dentro de la función y no sea algo manipulable por el desarrollador que consuma eso. Porque al fin y al cabo esa es la idea de crear nuestras clases, ¿no? Definir reglas. Así que vamos a decirle algo como get title, ¿sí? Y este get title lo que va a retornar es básicamente input title,
¿sí? Que acá me va a decir, ok, que debería ser estático porque no estamos pasándole ningún valor dentro de lo que son los valores de instancia. No importa. Incluso podríamos definir una serie de valores de constantes dentro de Financial Tracker para cada uno de estos strings, que podría ser una buena idea ahora que lo pienso. Vamos a hacerlo. Vamos a venir acá y decir algo como title. Title prompt le podemos poner, o input title, ¿no? Y eso le vamos a poner esta información. Input title. Bien, que esto me va a decir, claro, porque tiene que ser self input title, sí, perfecto. Bien, porque lo podemos llamar globalmente, ¿sí? Bien, lo mismo vamos a hacer acá, pero primero vamos a crear una instancia, ¿no? La instancia la vamos a crear por acá arriba. Vamos a decirle, vamos a importarlo primero. From Financial Tracker, import Financial Tracker. Y acá vamos a hacer pin tracker, vamos a ponerle, para que no entre en conflicto ni shadowing con el nombre de Financial Tracker. Y vamos a ponerle Financial Tracker, o sea, instancia de Financial Tracker sin parámetros de momento. Y esto vamos a ponerle Financial Tracker.getTitle, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que modificar, imagínense que tenemos varios scripts que usan parte de lo que es el Financial Tracker. Y si nosotros tenemos que modificar la forma en que comunica la necesidad de poner un título, lo hacemos en un solo lugar y no en los demás, ¿no? Bien, para los tags vamos a hacer lo mismo. Def get tags. Pero fíjense lo siguiente, acá podemos hacer varias cosas. Primero podemos hacer esto. Transaction tags. O mejor dicho, podríamos escribir tags directamente. Y acá le pasamos lo mismo, le decimos input tags como una constante. Las constantes en Python van en mayúscula por convención, aunque no hay ningún problema en no usarlas. Y acá vamos a escribir self.inputTags, ¿sí? Ahora bien, recuerden cómo funciona el tema de la abstracción. Nosotros acá, después de eso, después de pedir el transaction tags, hacemos el transaction tags list, ¿sí? Que básicamente se basa en agarrar cada uno de los valores de los tags. Podemos mejorar la abstracción y agregar esta información dentro de nuestra clase, de nuestro método, haciendo que tags list sea la información que nosotros terminamos devolviendo cuando tiramos getTags, ¿sí? Cuando llamamos a getTags. Entonces, de esa manera, a nosotros nos deja de preocupar el formato de tags, ¿sí? Esto de, ok, voy a buscar la información y después tengo que resolverla en un list comprehension. No, ya está resuelto desde este lado. Fin del problema. Entonces, venimos acá y reemplazamos transaction tags, toda esta información, por financialtracker.getTags. ¿Bien? Bien, continúa transaction amount, ¿sí? Otro tema importante, tenemos un integer acá, tenemos un casteo, muy importante. Entonces, esta información ya de por sí es cosas que podemos trabajar en la parte de la abstracción. Entonces, venimos acá y hacemos get amount. Y acá pasaríamos esto que está acá y podríamos hacer lo siguiente. Podríamos incluso levantar una excepción. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora. Amount, no, mejor dicho, return. Input, int input amount. Pues lo que estaba pensando era, podríamos trabajar con la idea de validar, eso se lo voy a dejar de tarea, de hecho, para que lo jueguen un poco. Podríamos validar qué es lo que ocurre cuando amount es una letra, por ejemplo, no es numérica, ¿no? Entonces tendríamos que lanzar una excepción y controlar todo eso desde acá. De momento no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero ténganlo también en cuenta si quieren un poco asegurar y fortalecer el programa. Así que bueno, lo mismo, ¿no? Venimos acá, hacemos amount para poner una constante, perdón, input amount, ¿sí? Esto es self. Perfecto. Entonces venimos acá
y reemplazamos por findTracker.getAmount, ¿sí? Incluso toda esta información podríamos devolverla en un solo lugar. Podríamos crear un... Podríamos hacer lo siguiente, miren. Podríamos venir acá y hacer un run, ¿no? Y acá adentro podríamos hacer self.getTitle, self.getTags, getAmount, o sea, lo mismo que está acá. Podríamos hacerlo, ¿sí? Y meterlo dentro del while true. Esto es una muy buena idea. Capaz que lo haga después, ¿sí? Ven cómo uno va iterando entre las ideas, ¿no? Es interesante, uno prueba, saca. No se maten capaz pensando una idea en su cabeza, aunque está bueno analizar y darle unas vueltas. Intenten escribir código y así van a ver cómo de a poco va generando una forma ese código y ustedes van a ir tomando decisiones distintas, como si estuviera moldeando arcilla, ¿no? Hasta decidir un poco qué es lo que van a terminar haciendo. Hay mucha gente que puede estar muy en contra con lo que acabo de decir porque generalmente dicen, no, tienen que sentarse, hacerlo en papel primero, darle unas vueltas. Hay formas y formas, ¿sí? Esto también funciona. Escribir código hace que también la cabeza les empiece a maquinar y se les ocurra ideas. Es como escribir en texto, ¿no? Escribir un cuento a la hora de empezar a hacer una novela. Ustedes cuando escriben las primeras líneas, ahí empiezan a dar una forma distinta a la que capaz tenían en la cabeza. Esto es lo mismo. Bien, voy a sacar el run de momento y voy a agregar el transaction date, ¿sí? Que esto, fíjense una cosita que es muy interesante. Primero, podríamos incluso crear otra clase que sea para date y pasársela acá. Eso también es válido. Yo lo que voy a hacer es meterlo dentro de la misma por ahora. Pero lo que quiero decirles es que podríamos guardar en nuestro input format como una constante, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer esto. Vamos a venir acá y vamos a traernos... Sí, vamos a traernos todo esto. Entonces vamos a hacer get date return. No, perdón, vamos a hacer así. Y porque vamos a hacer una conversión, ¿no? Vamos a traernos esta información. Y fíjense que lo que queremos retornar, primero tenemos que importar datetime, ¿sí? Vamos a importarlo. Datetime, perfecto. Y lo que queremos retornar acá es esta información en realidad. Porque nosotros lo que necesitamos es el datetime convertido, ¿sí? De string a objeto datetime, ¿sí? Ahora, varias cositas acá, ¿no? Primero, el input. Lo que viene siendo la constante de lo que va a escribir el usuario. Input date. Perfecto, copiamos esto, lo pegamos acá. Self. Self input date. Y ahora el formato, que también nos interesa tenerlo como una constante. Entonces vamos a poner date format. Y eso va a ser igual a esto. Y esto lo vamos a poder utilizar en varios lugares, ¿sí? Ahora van a ver. Aunque ya se imaginan un poco por dónde va la mano, ¿no? Pero bueno, esto que está acá lo volvemos a simplificar. Vamos a poner findTracker getDate, ¿sí? Así es simple, nos dejamos de preocupar del formato y demás porque ya lo va a resolver nuestra clase, ¿sí? Después, tenemos la parte de transactions append. Lo que menos queremos es darle al usuario la posibilidad de que toque a transactions. Primero que tampoco ya no tiene acceso, ¿sí? Tendríamos que... bueno, tiene acceso porque esto es público, pero tendríamos que hacerlo. De hecho, lo vamos a hacer. Y abajo lo hacemos privado, ¿sí? De esta manera nosotros evitamos que el usuario pueda acceder a transactions, ¿sí? Solo se va a poder acceder desde este lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Primero, crear una función que sea addTransaction, ¿sí? Y esta función se puede tratar de dos maneras distintas. La más sencilla, que es la que vamos a hacer ahora mismo, es pasarle los parámetros de cada una de estas, ¿sí? El título, los tags, el amount, el date, ¿sí? La más compleja sería, en vez de haber hecho un getTitle, getTags, getAmount, sería hacer setters, ¿no? Entonces podríamos haber hecho setTitle y poner algo, lo voy a mostrar una sola vez, ¿sí? Podríamos haber puesto set.title y de repente tendríamos esta información, ¿no? Que claro. Tenemos que agregarlo acá también para que sea público. Bueno, no importa.
Lo que les quiero decir es que esta información, ¿sí?, la podríamos guardar y después trabajarla dentro de la transacción. Nosotros vamos a hacer algo más sencillito. Vamos a pasarle acá todos los parámetros que necesitamos, que es title, tax, amount y date, ¿sí? Y después vamos a traernos esto que está acá, ¿sí?, este mismo append, y lo vamos a pegar acá. Y en la parte de transactions vamos a hacer self.transactions.append y acá vamos a pasarle cada uno de los valores. Title, no, perdón. Date, title, tax y amount. ¿Sí? Por un tema de orden, date debe estar primero. Date, title, tax y amount. Perfecto. Buenísimo. Entonces, solo con esto nosotros agregaríamos información a nuestra tabla de transactions, ¿sí? Que también podríamos hacer algo interesante, que es borrar todas las transacciones, que de momento no lo vamos a utilizar, pero podríamos hacer clear transactions y acá escribir self.transactions es igual a un array vacío. Entonces esto sobreescribe la información y borra todo, ¿sí? También podríamos hacer para eliminar una transacción específica, todo eso. Capaz lo vemos más adelante, pero ahora mismo no hace falta. Bien. Entonces ya tenemos toda la información que necesitamos, pero acá nos quedó esta parte con error. Entonces vamos a borrarlo, ¿sí? Y acá vamos a escribir financialtracker.addTransaction. Recuerden que el self no se pasa por parámetro porque es la misma instancia de Financial Tracker. Y acá lo que nos va a pedir es date, title, tax y amount. Por lo cual vamos a poner cada uno, ¿no? Date, title. Fíjense que cada vez que yo escribo... Ah, perdón, es que me había olvidado que esto... De hecho, lo vamos a poner así. Title, tax, amount y date. Vieron que cada vez que yo escribía date, por ejemplo, me aparecía... Bueno, ahora me aparece este como sugerencia porque es el que está más cerca. Pero aparece este, ¿no? Esto es por los parámetros que nosotros podemos mandar de una forma más, digamos, dinámica, ¿sí? En vez de mandar parámetros a modo posicional, como en este caso, ¿sí? Lo que podemos hacer es decirle, bueno, el title va a ser tal, el que está acá, el date va a ser tal. O sea, nosotros podemos ir mandando los parámetros que queramos en el orden que queramos, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver con pandas, por qué podemos hacer eso. Igual creo que lo expliqué hace un par de clases cuando vimos el tema de args y quarks. No me acuerdo muy bien de eso, pero cualquier cosa lo vuelvo a explicar si hace falta. Bueno, volvamos al ejemplo. Vamos a poner date, title. No me acuerdo del orden, a ver. Date, title, tax y amount. Perfecto. Tax y amount. ¿Sí? Entonces ya tendríamos la transacción. Esto lo dejamos porque es parte de nuestro programa. Y acá no sé por qué me está tirando. Como que no encuentra title, pero yo lo había puesto. A ver. Porque lo había cambiado para el ejemplo y lo dejé así. Listo. Pequeño error. Bien. Title, tax, get amount, date, perfecto. Add transaction. Ven como está muchísimo más claro lo que está ocurriendo acá, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, después está el tema del balance, pero el balance también sería ideal tenerlo dentro de nuestro Financial Tracker y no acá afuera, ¿sí? Así que vamos a hacer self._balance, porque de vuelta esto tendría que ser privado, y lo vamos a inicializar en 0, ¿sí? Bien. Ahora, esto devuelve la lista de transacciones, lo cual está perfecto porque también hace el balance y demás. Buenísimo. De hecho, esto tendríamos que devolverlo en otro lugar, ¿sí? Ven como las responsabilidades acá se juntaron. Acá está como listando las transacciones, a la vez está formateando el date y está devolviéndonos el cálculo del balance. Está medio raro. Así que lo que vamos a hacer, en principio, es la parte de listar las transacciones, ¿sí? Bien. Vamos a crear otro método que sea getTransactions. Qué larga me está quedando esta clase, pero bueno, no importa. Es súper importante. Y esto va a devolver, ¿sí? Podríamos devolver
Bueno, podríamos devolver directamente esto, ¿no? El print a través de cada una de las transacciones. Eso es perfectamente viable. Entonces vamos a hacerlo así. For self.transactions. No, perdón. Esto sería, vamos a ponerle t in self.transactions. Y acá vamos a hacer un print de toda la vida, ¿sí? Así de sencillito. Y ya está. Y después vamos a hacer uno que sea calculate o get balance. Me gusta más. Y acá adentro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recorrer las transacciones, ¿sí? Y acá vamos a... que la verdad que podríamos hacerlo de una forma mucho más interesante, esto ahora que lo pienso. Porque podríamos calcular el balance por cada vez... Sí, vamos a hacer eso, miren. Voy a poner esto en paz por ahora. Porque nosotros no necesitamos calcular el balance como acá, ¿sí? Lo vamos a hacer de una forma mucho más sencilla. De hecho, me voy a traer esto, un segundo. Y acá, después de hacer el append de transaction, ¿sí? Después de agregar la transacción, vamos a modificar el balance, ¿sí? Acá vamos a escribirle self.balance, ¿sí? Más igual amount. Igualmente, como yo les decía, esto es un poquito mezclar responsabilidades, ¿sí? Porque estamos aprovechando el cálculo del balance para sumar a la transacción, aunque de alguna manera sí afecta el balance. Por lo cual vamos a crear un método más, ¿sí? Para que sea bien. De hecho, lo vamos a hacer justo debajo de este para que quede ordenado, que sea calculate balance, ¿sí? Y acá es donde vamos a agregar esta información. Vamos a pasarle el amount por parámetro. Y después acá vamos a decir self.calculate balance amount, ¿sí? Así queda un poquito más claro lo que está pasando acá y que es una responsabilidad separada de esto, ¿sí? Cuando yo digo no mezclar responsabilidades no significa no poder usar varios métodos distintos dentro de un método, porque si no nos volveríamos locos. Pero sí dejar en claro qué es lo que está ocurriendo en cada una, ¿no? O sea, no decir que todo eso era una única responsabilidad, porque no es cierto, porque son dos operaciones distintas, pero que se entienda que esta es la transacción que se está actualizando y después se calcula el balance. Bien, ahora vamos a hacer el get balance, que es muy sencillo. Ahora que tenemos calculado el balance, podríamos hacer simplemente esto. Que de hecho, si queremos hacerlo más bonito, podríamos retornar un fstring que sea en pesos y esto así. ¿Ven? Entonces nos va a devolver el balance completo. Vamos a venir acá al programa y vamos a tocar un par de cosas para que esto quede bien, ¿no? En principio lo que necesitábamos era mostrar las transacciones. Vamos a borrar esto del balance, ¿sí? Y vamos a venir acá y decirle financialtracker.getTransactions. Fin del problema, porque acá adentro tenemos la impresión de las transacciones, ¿sí? Luego tenemos lo que viene siendo el tema del balance, ¿sí? Ya no me olvidé de date, ¿sí? Después lo vamos a ver. De hecho, lo voy a agarrar, lo voy a poner acá y lo voy a comentar por acá, ¿sí? Para que me quede ahí suelto, porque ahora vamos a trabajarlo. Bien. Después estaba el tema del balance, ¿sí? Así que podríamos escribir este balance que está acá, ¿sí? Voy a borrar toda esta información. Y este balance que está acá lo vamos a reemplazar por financialtracker.getBalance, ¿sí? Así de simple. Ahora bien, me quedó larguísimo el video, así que vamos a dejar esta parte para el siguiente video, ¿sí? En donde les voy a mostrar cómo podemos trabajar con esta información. Pero en principio vamos a, para darle un broche de oro, probarlo, a ver cómo quedó. Vamos a correr este programa y de repente, fíjense que ya me está pidiendo el título. Entonces acá vamos a poner salario. Vamos a poner sueldo de tal, o dinero, no sé qué poner. Amount vamos a poner 10.000. Y el date vamos a poner 29-4, vamos a ponerle 2024. Y vamos a continuar. Vamos a poner el título, no sé, compras. El tag, no sé, cocina. Y el amount vamos a ponerle 1000. No, bueno, tendría que haberle puesto amount menos 1000. Bueno, detalles. Acá vamos a ponerle 22 del 03 del 2024, por poner algo.
y no continuamos más, ¿sí? Y fíjense que acá, bueno, obviamente, bueno, el balance quedó a favor. Imagínense que me regalaron plata cuando hice las compras. Y bueno, de vuelta tenemos el problema del dating, que eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero esto está funcionando perfectamente. Y fíjense que tiene muchas menos líneas de código, es mucho más comprensible, ustedes leen esto y ya entienden por dónde viene la mano. Y de hecho, ¿saben qué? Vamos a agarrar esta información y la vamos a convertir en el run que les había comentado. Pero eso va a ser en la clase que viene. Espero que les haya gustado este video y me voy a tomar agua porque no me da más la garganta. Grabar todo esto seguido es un mundo. Así que por favor denle un like. Denle un like, ya no sé lo que digo. Denle un like y suscríbanse que eso me hace muy feliz y nos vemos en los siguientes.